Bienvenidos amigos a Toda una Vida, soy Alfredo Sánchez y hoy estamos conversando de nuevo con Antonio Sánchez García. En el primer programa hablamos sobre tus libros, Antonio, y ahora quiero conversar sobre esa etapa de estudiante en Berlín. Tú te graduaste en Historia y Filosofía en Chile y después vamos a hablar un poquito sobre la Chile de Allende, cuando decides venirte a Venezuela y después cuando conoces a Soledad Bravo y todas las personas maravillosas que has conocido en este bueno, tiempo. vamos a necesitar... Sí, muchos programas, pero yo te prometo que volveremos a invitarte porque de verdad que contigo tengo muchas coincidencias como tú contaste, de todo tipo. Estudié Historia y Filosofía en Chile, me gradué y me nombraron catedrático muy joven, a los 22 años, y recibí una beca para ir a estudiar a Berlín. Escogí Berlín porque quería entrarle en serio a la filosofía, y a mí me parecía que la filosofía era Hegel, que la filosofía era Heidegger, que la filosofía era Kant, Fichte, en fin. O sea, nada más y nada menos que Heidegger y Kant, ya por esos dos ladrillos te salieron canas verdes, Lo ¿no? sorprendente es que me fui muy joven. Llegué, por cierto, a Berlín cuando aún no terminaban de construir el muro. Estaban levantando las alambradas y tuve la ocasión, por lo tanto, de pasearme entre los cascotes dejados por las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Un Berlín muy fascinante. Tuve la ocasión de ver a Kennedy diciendo en la Plaza Schöneberg, "Ich bin auch ein Berliner", yo también soy un berlinés. Sí. Y al otro lado tuve la ocasión de ver a Khrushchev. Digamos, la plena Guerra Fría. Llegué a ese Berlín, por cierto, no solo de Guerra Fría, sino de un frío aterrador, 30 grados bajo cero, vestido como un pajarito chileno y recién casado, con un hijo, y entré en un proceso muy fascinante, que fue más importante que la lectura de Hegel, que la lectura de Kant, y que la lectura de Fichte, que por cierto lo tenía que hacer rodeado de diccionarios y tomando notas, porque no sabía decir ni pan. Bueno, es más, cuando aprendí alemán... El alemán es uno de los idiomas más difíciles de aprender y además estudiar filosofía en alemán... No, además que era terrible, porque tú aprendías a decir, voy a ir a comprar un cuaderno. Entonces estudiaba y decía, ich will ein Heft. Yo quiero un cuaderno, y te preguntaban, ¿lo quiere cuadriculado, azul, blanco? Digamos, llegué a esa Alemania que estaba además despertando con furor de esa historia tan sórdida, tan terrible, tan abrumadora, como es la historia del nacionalsocialismo, de Hitler. Digamos que yo me subía a los metros, o al metro, a los omnibuses, y toda la gente que veía había participado en la guerra. Un amigo nuestro muy querido, chileno, con el que yo solía estar casi todo el tiempo junto estudiando, tuvo una hija, y cuando llegamos con la hija a su casa, la señora conserje abajo vio y le preguntó, ¿qué fue? Y mi amigo le dijo, una niña, y ella le dijo, qué bueno, no va a ir a la guerra. Es decir, llegué a una sociedad que despertaba de las ruinas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y lo que fue más fascinante todavía, acompañando el despertar de una generación profundamente avergonzada de lo que habían hecho sus padres y sus abuelos, y algunos inclusive sus hermanos mayores, que era el genocidio de Auschwitz, de Treblinka, de Dachau. De manera que se combinó mi estudio de la filosofía con dos fenómenos. Por una parte, el despertar de mi generación a una nueva realidad moderna, pacífica, liberal, democrática, profundamente antifascista y por lo tanto enfrentada a sí misma, con un repudio al estalinismo soviético, porque del otro lado del muro... tú todavía un hombre con ideas progresistas. Yo era un hombre de izquierda, pero
en Alemania aprendí a ser un hombre de izquierda profundamente antiestalinista, porque Pero teníamos del otro lado del muro... profundamente crítico también. No, claro, del otro lado del muro teníamos la obra de Stalin y de la Unión Soviética, una dictadura feroz, de manera que aprendí un marxismo muy liberador, el marxismo de los primeros escritos. Y en ese sentido tuve la fortuna inmensa de ser protagonista del movimiento estudiantil que condujo a mayo del 68. Sí. Y eso me llevó en primer lugar, a estudiar no solo Hegel, que tuve que leerlo en alemán, y aprender alemán leyendo a Hegel, que es muy difícil, es como aprender a comer erizos tragándose las espinas. ¿Te parece más difícil Hegel que Heidegger? Pero Hegel es un filósofo en serio. No es que Heidegger no lo sea, pero Hegel es el último filósofo de la filosofía. Después de Hegel no hubo más filósofos. La filosofía después de Hegel es simplemente inflar el perro. Con Hegel se llega a la cúspide máxima de la filosofía. Y entonces fue para mí muy fascinante, al mismo tiempo que entrar en el universo de la filosofía, a partir sobre todo de Kant y Hegel, vivir en la práctica el resultado de esa filosofía, sí. Porque esa división de Berlín en dos pedazos, el enfrentamiento capitalismo-socialismo y vivir el totalitarismo soviético, de alguna manera estaba en la filosofía del Estado y del derecho de Hegel de comienzos del siglo XIX, sí. Y estaba desde luego en Marx, del Manifiesto Comunista, de manera que viví la teoría y la práctica. En Alemania, pero después regresas a Chile, ¿no? Regresé a Chile violentamente, cuando estaba a punto de dar mi examen de doctorado, cuando triunfa Salvador Allende. Sí. Y corro a Chile a incorporarme al proceso político chileno y embalado en esa revolución europea intelectual. De nuevo signo, porque era totalmente diferente a la revolución totalmente cubana. Antisoviética y más bien castrista, maoísta. Me sumo a la izquierda chilena y llego a ser inclusive dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria, un movimiento político profundamente castrista y crítico frente al gobierno de Salvador Allende, al que calificaba de reformista. De manera que paso esos 3 años en Chile, viene el golpe de Estado y me expulsan de la universidad por haber estado pervirtiendo a la juventud, por enseñar marxismo. Y me fui inmediatamente a Alemania. Salí clandestinamente de Chile, me fui a Alemania y en Alemania trabajé en el Instituto Max Planck junto a 2 personas que para mí han sido verdaderamente un orgullo estar trabajando todos los días con ellos. Uno era Jürgen Habermas, el pensador más destacado de la Alemania contemporánea, y el otro era Herbert Marcuse, que fue el mesías de nuestro movimiento estudiantil. Estando en Alemania, llegó una invitación para venir a un congreso de filosofía en Caracas, 1977. ¿Qué edad tenías entonces? Yo 13 años. 13 años. Llegué a Venezuela en junio, el 28 de junio de 1977, a participar en un congreso interamericano de filosofía que coordinaba, por cierto, Maíz Vallenilla y que tenía lugar en la Universidad Central de Venezuela. Me impresionó profundamente Venezuela, por el desorden, el caos, el desenfado, el calor, la alegría que encontré en La Guaira. Y la misma noche que llegué tuve que leer mi ponencia, que era sobre Gramsci, y un señor delgado, moreno, se me acercó nada más bajar del podio y me dijo, ¿quiere trabajar en Venezuela? Y eso para mí era un regalo de los dioses, ¿no? Porque
después de estar 13 años en Alemania, lo único que quiere uno es desorden, desenfado, alegría. Lo miré muy sorprendido y me dice, le ofrezco una cátedra en la maestría de filosofía. Era Rafael Núñez Tenorio, un hombre al que hasta el día de hoy le agradezco haberme regalado la entrada al país de mis sueños. Y entonces comencé a hacer un seminario para los estudiantes de la maestría de filosofía. Tuve entre mis alumnos a Herbert Torres, a Trino Márquez, a María Sol Perechel, que no entendían por qué un hombre tan joven como yo entonces, que era pocos años mayor que ellos, les daba clases sobre Antonio Gramsci. Y decidí quedarme. Decidí que este era el país de mi vida, el país de mis sueños. ¿Y cuándo conoces a Soledad entonces? Y para culminar todo esto, regresé a fin de año, cuando terminó el semestre. En vacaciones me fui a Europa a terminar toda mi vida europea, a terminar las relaciones y los compromisos de trabajo e institucionales que tenía. Volví en febrero, el 6 de febrero de 1978. Y 24 horas después, el 8 de febrero... Ese es el día de mi cumpleaños. ¿Cómo? Ese es el día de mi cumpleaños. No puede ser. ¿Sí? Pues el 8 de febrero del 78, cuando tenías 14 años, sí, me invitó una amiga muy querida que fuéramos a un bonche que había en casa de una gran periodista que yo no conocía, que se llamaba María E. Pavón. Aquí en Colinas de Bellomonte, por cierto, en Chula Vista. Acaba de estar en el programa, María E. Pues bueno, le agradezco, otra de las personas que le agradezco en la vida por siempre y para siempre. Porque fui a esa fiesta por el hecho de que mi amiga estaba empeñada en que yo tenía que conocer a la gorda. Yo le decía, ¿pero quién es la gorda? Me dice, la gorda es Soledad Bravo, tienes que conocerla, te vas a caer de rodillas cuando la veas. Le digo, bueno, yo he estado en España 2 o 3 veces, he querido ir a verla porque está triunfando en España, pero no he encontrado nunca entradas, de manera que vamos. Fuimos a la fiesta, después de cenar, llegamos a un bonche de esos deslumbrantes del Caribe. De los que había aquí en Caracas en esa época. Quiero decirles, queridos amigos, que entonces no habían nacido, que Venezuela era la felicidad total, absoluta. Sí. Usted se iba a Santa Fe, o se iba a San Román, o se iba a Catia, o donde quisiera, un día viernes en la noche, y lo único que escuchaba era salsa, era bonche, era felicidad, era você abusó, tiró proveito de mí, abusó. Era Celia Cruz, era Willy Colón. Y eran las canciones de Soledad, porque Soledad y además era, pegadísima. Mire, con lo que hoy cuesta $1, no voy a decir el precio porque está prohibido decirlo en mercado negro. Ya lo puedes decir. Por lo que hoy cuesta $1, podía en ese entonces comprar $25.000. Imagínese. Y por lo que hoy compra una canilla aquí enfrente en la panadería, podía comprarse 10.000 canillas. Es decir, llegué a la tierra ansiada, al paraíso terrenal. Y esa noche conocí a una mujer cuyo rostro no me pareció el que yo había visto en los afiches españoles, porque Soledad es la mujer de las 1000 caras. Y estuvimos mirándonos toda la noche. Desde que nos conocimos hasta que nos fuimos. No hablamos. La escuché cantarle a Celia Cruz, la escuché cantarle a Aldemaro Romero, que estaba en la fiesta, la escuché cantándole a la gran Morela Muñoz, que también estaba en la fiesta. Nos preguntamos qué hacemos al amanecer, y la amiga que me había llevado nos dice, como es carnaval, era carnaval, los invito a Playa Colorada, enfrente de la cual hay un roquerío con una especie de fortín. Ahí pasamos nuestros primeros 3 días de conocimiento
Y cuando regresábamos a Caracas y pasábamos por el elevado de Bellomonte para llevarla a su casa, ella me miró y me dijo, ¿dónde vamos a vivir? ¿En tu casa o en la mía? Yo le digo, mira, yo tengo un cuarto con un pedazo de colchón, va a tener que ser en la tuya. Nos fuimos a vivir a la avenida Suapure, a la residencia Suapure, de eso hace 37 años pronto, hasta el día de hoy. Y no nos separamos nunca más. Que no solamente no se han separado, sino que además todos los días almuerzan juntos. Es una cosa que es uno de los amores más extraordinarios que yo he conocido. Bueno, escúchame, yo no solo almuerzo en mi casa todos los días por amor a mi mujer, que eso es obvio, sino porque no hay otro lugar del mundo donde se coma mejor. Es verdad, Y, es verdad, lo certifico. y ahí Mira, esa foto que están viendo es cuando estuvimos en casa de unos amigos en Punta Umbría, en España, al sur de España. Y bueno, hemos vivido juntos todos estos años. Soy el abuelo de los nietos de mi mujer. Soy el padre de la hija de mi mujer. He producido todos los discos desde entonces porque me vi obligado por razones de causa mayor a convertirme de filósofo en productor artístico y musical. Bueno, pero a ti toda la vida te gustó la música, ¿no? Bueno, mi familia era profundamente musical, mi hermana cantaba, era cantora, mi padre lo primero que hizo cuando conoció a Soledad fue pararse con sus muletas, ya tenía 80 años, apoyarse en la pared y cantarle tangos, porque era un cantante de tangos. Y tu mamá también le cantó. Y mi mamá, ¿no? Tenía 78 años, cuando llegó esta mujer tan bella que era para ella Soledad Bravo, agarró la guitarra y le cantó Yolanda. Y Soledad le dijo, pero Pilar, ¿usted conoce a Pablo Milanés? Y Soledad le preguntó, pero ¿y tú quién crees, que yo soy una vieja? De manera que hemos... Pero te sacaste la lotería, Antonio, porque además de ser quien es Soledad, el hermoso ser humano, en aquella época no había una mujer más bella que Soledad y además cantando. Bueno, mira, es mucho más, va mucho, la belleza, y eso es importante que nuestros jóvenes, nuestras muchachas lo sepan, la belleza está en los ojos, y los ojos transmiten la belleza del alma, y en el fondo la belleza no es física, la belleza es espiritual. Y verdaderamente tener el privilegio de compartir esa belleza es lo que decía Hegel. La ética y la estética están tan profundamente vinculadas que nada bueno es feo y nada feo es bello. Mira, bueno. Nos quedan 2 minutos para ver fotos. Vamos a ver las fotos que tienes con toda esa gama de artistas extraordinarios. Bueno, sé de las amistades de Soledad Chico Buarque, Caetano Veloso, para hablar de Brasil. Serrat, bueno, tantos, Paco Rafael Ibáñez, Alberti. la gran Chabela Vargas. Qué gran cantidad de grandes artistas has conocido, ¿no? ¿Cuál te ha impresionado más? Bueno, el artista que más me ha impresionado es Soledad, desde luego, ¿no? Aparte de y después de conocer y convivir con un artista de esa magnitud, todos los artistas dejan de ser artistas para convertirse en seres humanos. Sí. A mí me da mucha risa. ¿Y como ser humano cuál te ha fascinado más? Cuando conocí a Soledad y andábamos por... Te voy a contar una anécdota muy breve para terminar. Un día, recién empatados, fuimos a la casa de un amigo chileno que yo estimaba profundamente, Mariano Aguirre, que trabajaba con Virginia Betancourt. Y cuando llegamos, se sorprendió mucho de ver a Soledad, pero no dijo nada, sino que se fue a un rincón, agarró un disco de Soledad, me lo mostró y me dijo, ¿es ella? Y yo le dije, y entonces esa noche nos casamos. O sea, Mariano agarró, nos habíamos echado unos palitos, cosa fundamental. Mariano agarró una hoja
de una mata, armó un par de sortijas y nos casó. Y desde entonces estamos casados. Bueno, Antonio, qué maravilla los cuentos de toda una vida al lado de Soledad y tu propia vida. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguramente más cuando adelante quedaron pendientes las relaciones de los artistas que admiro. Así es. Gracias, amigos, por estar conmigo y acompañarme en toda una vida. Los espero en la próxima emisión del programa.